Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Es común escuchar en los discursos Estado de Derecho, legalidad, seguridad jurídica, respeto a los derechos humanos. Pero ¿cómo estamos en nuestro país? Con un grupo de juristas, jurisconsultos, académicos en materia de leyes, vamos a descubrirlo. A partir de este momento, abierta la vía de comunicación. Yo sí contesto, @GustavoRentería. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Qué bueno que nos acompañe, es un honor que esté con nosotros esta tarde noche. Lo invito a que participe, abierta la vía de comunicación, @GustavoRentería. Sígame en Twitter, por favor. Bueno, seguridad jurídica, Estado de Derecho, legalidad, aquí sí se respetan los derechos humanos. Decía yo a manera de introducción, se repiten los discursos oficiales y es lo que se enseña en las escuelas de leyes. Pero ¿cómo andamos? ¿Cómo está nuestra calificación en torno a otras naciones? Lo vamos a descubrir con un cuadrilátero, un cuarteto, un pócar de verdad, de personajes que todos los días están enseñando. Por cierto, ahora ya en clases presenciales en la Facultad de Derecho de nuestra muy querida UNAM. No me pongo de pie porque me salgo de cuadro. Saludo con afecto y respeto al doctor Rodrigo Brito Malgarejo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Gustavo, mucho gusto y encantado de estar por aquí. Si no hay leyes, si no hay reglamentación, si no hay códigos, si no hay un marco jurídico, esto sería un desbarajuste, ¿verdad? Así es, las normas jurídicas son precisamente lo que hace posible la vida en sociedad, ¿no? La legalidad es un componente fundamental para poder vivir en sociedad, Gustavo. Tú hiciste un máster en Derechos Humanos y Democracia, y son dos temas que apasionan a cualquiera. ¿Los derechos humanos qué son? ¿Los derechos fundamentales, los que están en aquella carta, derecho a la vida, derecho a la propiedad, son los derechos que llaman fundamentales? ¿Estoy en lo correcto? Bueno, en la doctrina se distingue entre derechos humanos como una categoría más amplia y se entiende a los derechos fundamentales como aquellos derechos humanos que se encuentran positivizados, es decir, que se encuentran regulados dentro de un texto, generalmente textos fundamentales en algún país, ¿no? La Constitución, por ejemplo. Pero los derechos humanos se han definido en nuestro país, y así ocurrió con la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, como prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva es indispensable para el desarrollo de un individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona que son indispensables para que podamos vivir en una sociedad, Gustavo. Eso es lo que debemos entender por derechos humanos. Doctor Brito, en la parte primera de nuestra Constitución, la Carta Magna, ¿están establecidos los derechos fundamentales humanos? Sí. Los primeros 29 artículos del texto constitucional se refieren precisamente a esa serie de derechos y garantías que están reconocidos en nuestro texto constitucional. Y hay algunos otros, por ejemplo, en el artículo 123, teniendo en cuenta los derechos laborales, que se encuentran fuera de este espectro, pero fundamentalmente, como bien lo indicas, es el capítulo primero del título primero de nuestra Constitución, el que contiene estos derechos a los que nos hemos referido. ¿Qué opina de el ombudsperson? Iba a decir ombudsman, pero a veces me regañan, me dicen, se utiliza el lenguaje equitativo, ¿no? Pero, a ver, el ombudsperson a nivel federal y el ombudsman en plural, el ombudsperson en toda la República 32, ¿cree que ha funcionado esta figura? ¿Cree que estas recomendaciones sin dientes es lo que necesita un país como el nuestro, doctor Brito?
Pues se ha criticado mucho precisamente a este aspecto, ¿no? El hecho de que las recomendaciones de las comisiones nacional y estatales de derechos humanos no sean vinculantes, se hace que las personas pensemos en principio que pues no sirven de nada, que la autoridad al recibir esa recomendación lo que hace es tomarla y echarla al cajón. Sin embargo, creo que la estructura, la idea que está detrás de figuras como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ver con aspectos de flexibilidad, ¿no? Si las recomendaciones fueran vinculantes, pues los procedimientos ante la comisión tendrían que cumplir con ciertas características para que hubiera equidad entre las partes, ¿no? Se tendrían que respetar reglas de debido proceso, etcétera. En cambio, al no ser vinculantes estas recomendaciones, pues se da una gran flexibilidad a las personas que presentan una queja. Sí, se da una gran flexibilidad por parte de las cosas que puede hacer la propia comisión. Puede actuar de oficio, puede recabar pruebas, puede intentar conciliación. Eso no se permitiría o eso no sería posible si las recomendaciones fueran vinculantes. Y hay que decirlo, a partir de la reforma constitucional también en materia de derechos humanos de junio de 2011, pues se le da un poquito más de dientes a la comisión, porque ahora si una autoridad no acepta o no cumple con una recomendación emitida por el ombudsperson, pues lo que tiene que hacer es fundar y motivar su negativa, ¿sí? Y además puede eventualmente llamarse a esa autoridad que no cumplió, ¿sí? Para que explique ante el Senado de la República a nivel federal o ante el órgano legislativo local el por qué no la cumple, ¿no? Entonces, pues ahí hay algo pero son como llamadas a misa, como no son vinculantes, no son obligatorias y no hay dentadura de cocodrilo, pues hay que decirlo, son llamadas a misas. En otras naciones una recomendación, híjole, te deja en ridículo, ¿verdad? Pero aquí como que mucha gente no le hace caso. A ver, otro tema que me apasiona, y usted estuvo ahí cerquita, doctor Rodrigo Brito Melgarejo, es el tema de la democracia. Y digo cerquita porque usted inclusive fue asesor de un consejero electoral, ¿no? A nivel federal. Y ahora salió un artículo muy comentado, para muchos denigrado y para otros muy aplaudido. Según The Economist, hemos bajado en democracia. ¿Usted qué opina? Porque ya hoy por hoy, bueno, después del 2006, sigue acusando el actual titular del Ejecutivo Federal, me fregaron la elección, me robaron la elección, pero yo diría que ya llevamos buen tiempo donde no se dice que hubo fraude electoral. ¿Usted qué opina, doctor Brito Melgarejo? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que ya es tiempo suficiente para no seguir empleando los mismos argumentos que, en lugar de abonar al ejercicio democrático, vulneran nuestra democracia. No creo que ese atacar a las instituciones, ese cuestionar los resultados, ese poner en tela de juicio el actuar de órganos constitucionales autónomos, ese tratar de mermar su autonomía, pues en lugar de abonar a un diseño institucional en el que figuren pesos y contrapesos, en el que haya equilibrios, pues lo que hace es tratar de imponer una idea, una visión que es propia de sistemas autoritarios, ¿no? Y eso me parece que no es algo que debemos aceptar en un país como México, en el que nos costó mucho, pero en verdad mucho, llegar al avance democrático que conseguimos y que, bueno, pues se ha puesto en tela de juicio. Separación de poderes. Le recuerdo al auditorio, sobre todo a las nuevas generaciones, que antes había un presidente que manejaba todo, tenía a 128 levantaderos en el Senado, a 500 más en la Cámara de Diputados, los gobernadores eran empleados del presidente, y decía yo a manera de broma, no se movían las hojas de los árboles si no soplaba el presidente de la República. Pero las cosas cambiaron a partir de 97, pierde el control el PRI en la Cámara de Diputados, después en el 2000 pierden la presidencia de la República. Bueno, antes Ernesto Rufo Appel se convierte en el primer gobernador de oposición, y después ya no hay mayorías. Tenían que hacer consensos, y hay que recordar algo muy reciente, el Pacto por México que logró, doctor Brito, Enrique Peña Nieto. Pero ahora, en el 2018, y después en el 21 lo ratifica, el presidente tiene el control de la Cámara de Diputados. Oye, pero no para hacer reformas constitucionales. No, pero controla con el presupuesto, con la mayoría, es decir, 251. ¿Qué opina de esto, este fenómeno democrático
¿lo ve positivo o cree que la gente vote distinto ahora porque si le da el control a un presidente, él puede hacer lo que quiere? ¿Usted qué opina? ¿O así es la democracia y nos aguantamos, don Rodrigo? No, a ver, así es la democracia, pero me parece que no tendríamos que olvidar los postulados que dieron origen a esta idea de división de poderes, ¿no? En su momento se dijo, todo estaría perdido si la misma persona que tiene la facultad de ejecutar las leyes fuera la misma que las aplicara y que las creara, ¿no? Creo que la idea de división de poderes es precisamente que exista un sistema de pesos y contrapesos en el que uno de los poderes no pueda prevalecer sobre los demás, un sistema en el cual existan equilibrios y esos equilibrios sirvan precisamente para evitar abusos. Toda la idea de división de poderes tiene la finalidad de evitar abusos por parte de las autoridades y con ello proteger una esfera de derechos y libertades que se podrían ver vulnerados cuando una autoridad tiene muchísima fuerza, ¿no? Y creo que ese es el riesgo que corremos. Desde luego fue una decisión democrática, pero al no existir controles efectivos, pues se ponen en riesgo nuestras instituciones y nuestra democracia. Claro. Para concluir, doctor Rodrigo Brito Malgarejo, aprecio de verdad que haya aceptado participar en este espacio. ¿Qué opina de esta figura de la revocación de mandato junto con el referéndum, la consulta popular? Son nuevas figuras para los mexicanos que, por cierto, ya están en la Constitución. Yo recuerdo allá por los 90, antes de que inauguráramos Milenio, es que necesitábamos estas fórmulas de empoderar al ciudadano, y ahora ya la tenemos, y ahora pues hay una discusión a unos cuantos días de participar. ¿Qué opina, doctor Brito? Pues yo desde luego siempre voy a estar de acuerdo con los mecanismos que permitan una mayor participación por parte de la ciudadanía. Sin embargo, creo que estamos interpretando mal los contenidos de nuestro texto constitucional y no les estamos dando el cauce que deberían tener a estas formas, ¿no? Y con ello se logra todo lo contrario a lo que queremos lograr, ¿no? O a lo que esperaríamos. Por ejemplo, en el caso de la revocación de mandato, bueno, el texto habla de revocación de mandato, es decir, quitarle el poder a una persona porque le hemos perdido la confianza. Y lo que estamos haciendo es hablando de una especie de ratificación. Sí, es bastante curioso el hecho de que la revocación de mandato sea promovida por el propio presidente de la República y su partido, ¿no? Porque lo que se está intentando hacer es buscar un cauce distinto a una figura de democracia directa o de democracia participativa que se estableció en el texto constitucional. Creo que esos mensajes encontrados pues no abonan a entender bien estas formas de participación y creo que pueden perjudicar también ese ejercicio democrático que buscamos, Gustavo. Muy bien. Pues, doctor Brito, aprecio de verdad que haya aceptado esta charla, le mando un fuerte abrazo y por favor salúdeme a sus alumnos y a sus compañeros investigadores ahí en la Facultad de Derecho de nuestra querida UNAM. Gusto saludarle, buenas tardes, noches. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias al auditorio. Hasta luego, es el doctor Rodrigo Brito Malgarejo. Voy a programar avisos y regreso. Vale la pena que atienda lo que nos va a decir el doctor Marco Antonio Sainz. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estoy platicando con un pócar de doctores en Derecho, todos ellos de nuestra muy respetada y querida máxima casa de estudios. Inicié comentando que en los discursos oficiales se habla de Estado de Derecho, legalidad, seguridad jurídica, equilibrios de poderes, democracia, pero ¿qué es todo esto y cómo estamos? Y yo he invitado al doctor Marco Antonio Sainz Chávez, que por cierto es muy solicitado en medios de comunicación y en foros jurídicos, porque se distingue, tiene textos, tiene libros, da clases, pero se ha especializado, y yo quiero aprovecharlo, en estos organismos u órganos constitucionales autónomos. Para ubicarnos y no perder tiempo, Banco Central, el IFT, la Comisión Nacional de Competencia Económica, la misma Fiscalía General de la República, los ministros de la Corte, ¿no? Aunque es un poder, aquí tienen un común denominador. Se escogen a propuesta del presidente de la República. ¿Cómo está, doctor Sainz? Pronuncio bien, ¿verdad, doctor? Sí, así está perfecto, don Gustavo. ¿De dónde es su apellido? ¿Qué origen tiene su apellido, don Marco Antonio? Es libanés, específicamente de Beirut.
Ah, bueno, pues Sí. tenemos, bien dijo el expresidente Adolfo López Mateos, que no tenga un amigo libanés que lo busque, si no, no va a probar buen quepe crudo ni charola, ¿verdad? Y un buen jocoque. Bienvenido, doctor. Oh, muchas gracias, qué amable, de verdad, y gracias por la invitación, es un gusto. A ver, di una buena introducción de los órganos autónomos que hay que agregar más. Pues respecto de la comparación, yo creo muy válida con el Poder Judicial en cualquier orden de gobierno, ya sea el de la Federación o de las entidades federativas, efectivamente tienen en común esta forma de designación de las personas que los encabezan. Y esto nos lleva a una idea, hay diversas teorías de esto, pero hay una muy interesante que maneja que hay dos poderes contramayoritarios, que serían los organismos autónomos y que sería el Poder Judicial, y que hay dos poderes mayoritarios, que serían el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a los cuales se accede diferente a como sucede y usted ha señalado correctamente con los organismos autónomos y con el Poder Judicial, se accede por vía del sufragio directo, por vía del voto. Sí. Y este es precisamente uno de los cuestionamientos que hemos visto alrededor del mundo, don Gustavo, respecto de este tipo de figuras, que debo decirle, por ahí cuando yo empecé a hablar de este tema, 2017, yo he sido muy enfático y he sido además muy repetitivo en decir que se trata de un cuarto poder, porque la propia Corte, que es los ministros, las ministras, quienes interpretan a nuestra Constitución, a nuestra Carta Magna, señalan que estos organismos se encuentran a la par de los poderes tradicionales, de los tres que ya platicamos, y que por lo tanto no se encuentran adscritos a ninguno. La Corte se quedó un poco corta, en mi opinión, y estoy convencido de ello, porque dicen que no es un cambio en la teoría tradicional que vemos desde Montesquieu, desde John Locke y en un principio desde Aristóteles, sino es una evolución. Yo lo que pienso es que es algo nuevo, una teoría nueva, una teoría que no se ha visto reflejada en nuestro artículo 49 constitucional, al cual yo he dicho en diversos foros, está absolutamente rebasado, y tan es así que hoy tenemos 9 organismos constitucionales autónomos nacionales o federales y 189 en las entidades federativas. Eso ahorita platicamos de lo que pasa en los estados. A ver, doctor, yo entiendo que el constituyente permanente ideó, el Ejecutivo propone, pero el Legislativo dispone. Y como ya en México no va a haber presidente de la República que tenga control de la Cámara de Diputados ni control del Senado, pues le van a echar para atrás a su fiscal carnal al presidente, o a sus cuates ministros, o a su amigo del IFT para las concesiones de radio, o de la competencia económica. Ah, caramba, pero en el 2018 ganó López Obrador todo. Y entonces, bajo esta tesis de que tiene control en el 18 y en el 21, en la elección intermedia, vamos a llegar al 23-24 con que López Obrador va a tener el control de todos los órganos constitucionales autónomos. Y por si fuera poco, del INE inclusive, porque ya se ve el señor Murayama y el señor Lorenzo Córdoba, que detesta a López Obrador, ¿no? Y la 4T. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ministros de la Corte, mayoría de la 4T. Que IFT, de mayoría de la 4T, que el INE, de consejeros de la 4T, y así todos. Bueno, fiscal autónomo, independiente, fuera del control. No, hasta le da órdenes el presidente en la mañanera. Yo digo que el fiscal Hertz informe y al otro día informa al señor fiscal, ¿no? ¿Qué opina de esto, doctor Marco Antonio Saint? Efectivamente es algo que me parece impropio, me parece, hasta puedo decir lamentable. Incluso algún día vimos que hubo alguien de estas personas en una conferencia de estas mañaneras y ahí se demostró un poco que podía haber cierta subordinación. ¿Qué nos queda, don Gustavo? Que en la mayoría de estos casos de los organismos autónomos es el Senado de la República el que entra en esta fórmula. Y en el Senado de la República hemos visto que particularmente en esta administración nunca se tuvo la mayoría calificada. Y no se va a tener porque sabemos bien que duran 6 años, al igual que el presidente, empiezan prácticamente igual y salen casi al mismo tiempo. Entonces,
vamos a tener, yo creo, a partir de ahora y derivado de las divisiones y del desgaste propio del Poder Ejecutivo y de su titular, una mayor negociación para el ingreso a estos órganos de gobierno, de este tipo de organismos, y donde sí vamos a tener un tema mayor va a ser en el Instituto Nacional Electoral, porque ahí tenemos la participación de la Cámara de Diputados, donde la correlación de fuerzas es diferente a lo que sucede en el Senado de la República. Entonces tenemos que empezar a cuidar eso. Yo siempre he dicho que una de las principales formas de hacerlo ha sido la forma en que se decide quién ingresará a los órganos de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí, primero que todo, se debe acreditar un examen de conocimientos. De ahí, los primeros 10 lugares, del 1 al 10, así nada más, van con el presidente y ahí él decide una terna. Pero ahí, don Gustavo, ya por lo menos estamos garantizando que sea gente que llegó a esos 10 lugares por medio. Con conocimiento en materia de telecomunicaciones, conocimientos, ¿no? Mínimos. Claro. Bueno, tuvimos recordará usted una escena también lastimosa en donde cuando se quiso cambiar a los integrantes del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, que no es un organismo autónomo, sino es una dependencia del Poder Ejecutivo, ahí se confunde, pero se volvió con una forma de designación muy parecida. Tuvimos algunas escenas muy vergonzantes. Sí, que no sabía más yo de energía que los que estaban entrevistando ahí en el canal del Congreso, ¿eh? No, bueno, y yo siempre lo he dicho, esa reforma energética de 2013 y de 2014, yo la veía necesaria, la veo necesaria tal como está, pero además yo creo que lo que le faltó fue darle autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Y hoy con la reforma no eléctrica, sino energética que se está proponiendo, lo que se está diciendo es que esta regulación vaya a estar a cargo de la propia Secretaría de Energía y de los propios agentes regulados por el regulador, que serían Pemex y CFE. Entonces, ya sabemos lo que puede venir. A ver, doctor Marco Antonio Sainz Chávez, ¿qué posibilidad existe que en el futuro tengamos verdaderos órganos autónomos, independientes? ¿Usted imagina la posibilidad de que en este país no intervenga el presidente mandando ternas, quintetas, propuestas, y que no intervengan las cámaras donde hay representantes de partidos políticos y de verdad, no sé, una junta de notables ciudadanos, ¿no? Puedan elegir a un fiscal que nada tenga que ver con el presidente, ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el Verde, ni con Convergencia, bueno, se llama ahora Movimiento Ciudadano, y que los del IFT, los del INE, los de todos los órganos autónomos, no pasen por los partidos y los hombres de poder, o esto definitivamente es imposible, porque o qué pasa en otras naciones, por ejemplo. Lo veo muy complicado y pasa como pasa en México, don Gustavo. Y la forma en la que yo siempre he dicho, hay dos formas de capturar a un organismo autónomo y internacionalmente se habla de la captura del regulador. En el caso mexicano tenemos dentro de los autónomos a los dos reguladores que ya comenté. Esa captura la podemos evitar a través de dos cosas: que no entren efectivamente perfiles adeptos al proyecto político del momento, porque finalmente hablamos de una tarea que debe ser transeccional y que debe ser solvente técnicamente. Sí, pero si tienes mayoría en el Senado y la Cámara, pues van a aprobar los cuates del jefe, ¿no? Necesitamos exámenes, don Gustavo. Necesitamos exámenes al que podamos ir usted o yo y que podamos comprobar con conocimientos que primero que todo tenemos la capacidad. Sí, yo no aplico para fiscal, pero quizás aplico para IFT, pero usted no aplica en materia de telecomunicaciones, ¿no? Claro, entonces que los 10 mejores pasen y de ahí sí necesitamos de una legitimidad a partir de representantes populares, sin duda. Que se vuelva a repetir una situación de correlación de fuerzas como la que pasó en 2018, muchos dicen que es muy difícil, pero ya vimos que no es imposible. Entonces sí creo que esa es una de las maneras, el examen, y la otra es garantizar, como sucede, ejemplo,
en la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde se establece un presupuesto mínimo anual para la Universidad Veracruzana que no podrá ser reducido y que incluso deberá ser incrementado por lo menos de acuerdo al Producto Interno Bruto y a la inflación. Muy bien, muy bien. Entonces, si tenemos una certidumbre presupuestaria, le voy a llamar así, para el organismo autónomo, seguramente tendremos a comisionados, consejeros, comisionadas, consejeras, que podrán tomar decisiones cada vez más fuertes e incluso impopulares, sin temor a que los vayan a asfixiar presupuestalmente. Claro, claro, muy bien. Pues es un tema apasionante. Muy bonito. Yo creo que merece hacer un programa exclusivamente de órganos constitucionales autónomos, y más ahora porque estamos coincidentemente con la salida del titular del IFT, y viene el cambio de Lorenzo Córdoba y de Murayama. Lo voy a volver a invitar si usted acepta, doctor Saint. Con todo gusto, don Gustavo. Por lo pronto yo le voy a mandar en estos días 2 libros que tengo sobre Muchas este gracias. tema en particular, y el día que usted me diga, yo con todo gusto acudo, porque para mí será un verdadero honor, y además me queda claro que está muy enterado, lo cual va a ser mucho más sabrosa. No, soy principiante, pero me apasiona el tema, pero voy a leer con mucho gusto sus textos y hacemos un programa con mayor profundidad. Le mando un fuerte abrazo, gusto en saludarle. Estoy a sus órdenes, que tengan buena Gracias, tarde. hasta luego. Voy a programar avisos y regreso con la doctora Julieta Morales Sánchez. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Como se lo advertía de manera muy respetuosa al inicio del programa, le dije que iba a ser de gran calidad, invitados de superlujo, todos ellos académicos de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios. El doctor Brito nos dio un panorama sobre Estado de Derecho, legalidad, seguridad jurídica, democracia. Con el doctor Marco Antonio Saint, bueno, hablamos de un tema verdaderamente apasionante, que es los órganos constitucionales autónomos. Inclusive tiene textos publicados, tiene libros publicados al respecto, y bueno, amablemente ya tendré nuevos libros para leer en las próximas semanas. Y saludo con afecto, con mucho respeto, a la doctora Julieta Morales Sánchez. Por cierto, ya no tiene redes sociales para que no me anden pidiendo ahí por WhatsApp, corrijo, por Twitter, con Facebook. Oiga, ¿dónde la contactamos? Ella no maneja, y ya sé bien, doctora, porque ahí las cosas se ponen muy duras. Gusto en saludarle. ¿Me Un escucha, placer, doctora? Gustavo. Buenas Hola. tardes a todas y a todos. Estaba silenciada, una disculpa. Un placer estar contigo. ¿Qué materias da, doctora, en la facultad? Justamente materias de constitucional, derechos humanos, control de convencionalidad, ser universitario y cultura de la legalidad, justamente. Mire. Entonces tuvimos un nuevo plan de estudio, entonces son materias renovadas, muy actualizadas. Cultura de legalidad. A mí me interesa mucho el tema porque venimos de un México donde el poderoso, donde el adinerado, donde el relacionado no tenía que cumplir la ley. Pero en el artículo 1 de la Carta Magna dice: todos somos iguales ante la ley. Le aplica al poderoso, al indígena, a la mujer, al hombre, al joven, al anciano. Y esto durante muchos años, en particular en Latinoamérica y muy en particular en México, no se respetó, doctora Morales. Sí, creo que tú has señalado justamente, venimos de una vieja tradición de negociar con la ley. Hay una costumbre en México de, por un lado, politizar procesos jurídicos, judiciales, y por otro lado también judicializar la política. Y eso, digamos, creo que ha generado grandes estragos en nuestro Estado de Derecho, particularmente en nuestra cultura de la legalidad. Y entonces la sociedad está acostumbrada a estas transacciones, a estas negociaciones de espacios de poder, estas concesiones, y entonces hay cierta tolerancia, hay cierta naturalización. Vemos estos procesos de negociación de la ley, del cumplimiento de la norma como normales, como lo que hay que hacer. Oiga, doctora, es común leer en los grupos de WhatsApp: ¿alguien tiene un contacto en el IMSS? ¿No? Y entonces, ¿para qué? No, pues que debes lana y tienes que pagar, ni modo que con una llamada telefónica te van a echar la mano y ya no pagues, ¿no? ¿Alguien tiene un contacto en el Infonavit? Pues que te vas a saltar la licitación pública para vender pintura, ¿o qué? Esto habla de nuestra
no me gusta la palabra cultura, porque no, la corrupción no es un tema de cultura. Esto habla de nuestra ilegalidad y ver cómo nos saltamos la fila, ¿verdad? Claro, a ver, yo creo que tenemos estos dos grandes males, entre muchos otros, pero particularmente para el tema que nos ocupa esta tarde, que es la corrupción y, por otro lado, por supuesto, la impunidad. Entonces, bueno, si bien por un lado tenemos estas cifras donde dicen que mejoramos, que ascendimos del lugar 130 al 124 de Transparencia Internacional, en el índice de percepción sobre la corrupción, tenemos una situación gravísima de corrupción en México. Sobre todo entender a la corrupción no solamente a nivel macro, sino también a los micros, no solamente por acción, sino también por omisión de ciertas autoridades, y brincarte el cumplimiento de la norma para obtener privilegios o beneficios que tú mismo has señalado, Gustavo, de manera extraordinaria. Entonces, creo que justamente, por otro lado, nuestra encuesta de cultura de la legalidad dice que el 92% de la población mexicana cree que el mayor problema en México es la corrupción, seguido de narcotráfico, de inseguridad. Pero nuestro mayor problema es corrupción, y es un problema de décadas, es un problema que está arraigado, digamos, en la forma de vida mexicana. Oye, doctora, yo creo, a ver qué opinas tú, y tú eres una experta en el tema, que el mayor problema es la impunidad. Porque, a ver, corrupción hay en muchas partes del planeta. Y yo diría que es hasta parte de esta fórmula truculenta de llegar al poder, ¿no? Que se acerquen a mí para darles contratos, negocios, y yo me quedo con algo. No, pero ahí la bronca en otras partes es que si te descubren, ahí sí la pagas. Y aquí el que la hace no la paga. Entonces es más grave lo segundo, la consecuencia de que no te castiguen por un acto ilegal, a que, bueno, a ver, pongo el caso Odebrecht, tan sonado en México, somos de los pocos países que no hay nadie sentenciado. Hay países centroamericanos, no lo estoy haciendo menos, pero sabes por dónde va mi comentario, que ahí hasta presidentes de la República fueron a parar al bote, doctora Morales. Claro, Gustavo. A ver, como tú bien lo has dicho, yo creo que la relación es, digamos, de doble vía. ¿Por qué? Porque tenemos a la impunidad, y al no haber sanciones para nadie, entonces eso genera la reproducción social de los delitos o de las violaciones a derechos humanos. No pasa nada. Yo lo hago, ¿no? No pasa nada. ¿No? Al contrario, es un incentivo, digamos, a la repetición de los hechos, de hecho, estos hechos negativos. Pero claro, también la impunidad, el no sanción, tiene que ver con la corrupción, ¿no? Cómo negocias y cómo haces que no se sanciona al verdadero responsable, o buscas chivos expiatorios y demás. Entonces, a mí me llamó mucho la atención preparando este programa. En Hallazgos 2020, justo de México Evalúa, dice el 94% de los casos que se denuncian nunca llegan a nada. Es gravísima la impunidad que persiste en este país. Y mucha gente con esos datos, pues ¿para qué denuncio si no van a encontrar al violador, al ladrón, al corrupto? Voy, pierdo tiempo, consigo que me hagan amenazas, represalias, etcétera, y no va a hacerse nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? También tenemos un tema en el sistema penitenciario que está caracterizado por personas jóvenes y pobres. Y eso denota un grave acceso a la justicia. Y en muchos casos inocentes o sujetos a prisión preventiva. Es decir, sujetos a proceso. Esto que estás diciendo, doctora, esto que estás diciendo es terrible. O sea, la cárcel para los jodidos, para los que no pudieron pagar iba a decir Juan Collado, pero Juan Collado no es buen ejemplo, para quien no pudo pagar un despacho de nombre impronunciable, ¿no? Esto es una tragedia. A ver, aprovechando el tiempo, doctora Morales Sánchez, tú eres una especialista en materia de derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales, ya nos explicaba el doctor Brito, los que están en la primera parte de la Constitución, si no me equivoco, los primeros 23 artículos de la Carta Magna, y inclusive fuiste directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos, el CENADE, y ¿qué opinas? ¿Cómo estamos en esta materia donde hay xenofobia, hay machismo, discriminamos por el color de piel, por tu condición económica? Bueno, deberíamos estar orgullosos de nuestros indígenas y los maltratamos, por citar 3 ejemplos tontos. Sí, yo creo que implica un proceso, Gustavo, urgente en la sociedad mexicana de reconstruir, de reentender la legalidad. Muchas veces pensamos la legalidad, mi leycita, cumplir la normita, así una norma que a veces es mal hecha, que es producto de concesiones políticas, de negociaciones de acuerdos. Hay que entender que hoy tenemos un bloque de constitucionalidad, que es la Constitución más tratados internacionales, y que nuestra legalidad, además, tiene que ser una legalidad democrática. O
O sea, no estamos hablando de un Estado de Derecho que se rige por normas, no, esas normas tienen que ser democráticas, tienen que ser incluyentes, tienen que ser no discriminatorias, tienen que ser respetuosas de derechos humanos, y vivimos en sociedades heterogéneas. Eso hace que nuestras normas, todas, nuestro bloque, la Consti, los 29 artículos de la Constitución y otros, y los tratados internacionales sean incluyentes, que respetemos la diversidad. Nuestra sociedad es distinta, estamos incluso a veces polarizados en muchos temas. Tenemos hasta diferente equipo de fútbol, partido político, ideología, religión, y todas y todos tenemos que ser gobernados por esos textos normativos tan abiertos. Entonces creo que es un tránsito primero de reconceptualizar la legalidad, no solamente a la leycita escrita y lo que dice la leycita escrita, sino que esa ley tenga un contenido respetuoso de derechos humanos, y luego también creo que es necesario reconstruir un concepto de ciudadanía. Tenemos un concepto decimonónico, siglo XIX, así medio bizantino, de ciudadanía. Tenemos que pensar en una ciudadanía, una población empoderada, comprometida, no indiferente, pero también una ciudadanía respetuosa de las diferencias, que sea incluyente y sobre todo que respete a las minorías, a los grupos históricamente discriminados. Tenemos muchos grupos. Cuando ves, doctora Morales, la noche de domingo de las elecciones, el 70% no se le va a votar, ¿te enojas? Así como doctora en Derecho, dices, no puede ser, qué malos ciudadanos somos los mexicanos. Pues tenemos, a ver, es que resulta que nuestra democracia y nuestras democracias son así, o sea, al final queda quien se llevó la mayoría de la minoría que votó, ¿no? Entonces, si pensamos en un padrón electoral de 80 millones, ¿no? Más o menos, y de ese porcentaje salen a votar, ¿no? Con los índices de abstencionismo. Entonces, creo que es importante esta construcción de cultura, de legalidad, por supuesto, en el seno de las sociedades, y particularmente en México, como esta legalidad no discriminatoria, esta legalidad, digamos, derecha para hacer los trámites bien, pero también creo que por otro lado, para combatir corrupción, tenemos que desburocratizar nuestra cultura del servicio público. Tenemos una cultura del servicio público llena de trámites ya muy obsoletos. La pandemia nos mostró, no tenemos, por supuesto, ni siquiera no estamos listos para hacer cosas de manera ágil, efectiva. A veces parece que las instituciones hacen lo que es más complicado para el ciudadano. Entonces el ciudadano dice, no tengo tiempo para hacer la fila, toma, ¿no? Va la mordida. Entonces tendríamos que cambiar esto y obviamente también tomar en cuenta la brecha digital. No podemos pensar que todo mundo vive con computadoras o con teléfonos, como tú y yo vivimos, Gustavo, porque tenemos 30 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a Internet, que no saben usar una computadora. Entonces, ¿cómo llegamos a esta diversidad, a este mosaico de México, y cómo traducimos una legalidad para cada, digamos, para cada sector y conforme a las necesidades? Tú lo sabes, yo soy chiapaneca, está en mi CV, no es lo mismo hablar de ley, ¿no?, en Chiapas, en comunidades indígenas, que en Nuevo León o en Ciudad de México. Y entonces tenemos una brecha, digamos, de cumplimiento, pero todas y todos tenemos los mismos derechos y esos derechos tienen que ser garantizados por una legalidad democrática en nuestro país. Fabulosa charla. Deben de sentirse muy orgullosos las chiapanecas de que las representes por acá en la Facultad de Derecho. Y si me permites, doctora Morales, te voy a invitar de nuevo para hablar de un tema que también te apasiona y conoces muy bien, que es la transparencia, ¿no? Trabajar en una pecera, en una pecera donde se ve absolutamente todo, cómo se gastan nuestros impuestos. Te convoco y te busco pronto, doctora. Claro. Gracias que sí. por estar aquí. Yo también te hago llegar mis libros, de políticas públicas y de transparencia y de DH. Para que no ande presumiendo el doctor Sainz, ¿verdad? Claro que sí, no, un abrazote, Gustavo. Será un honor y los leo, los ojeo y los comentamos. ¿Te parece correcto? Claro que sí, un privilegio. Gracias, y doctora saludos a tu auditorio. Saludos a ti, muchas gracias. Voy a programar avisos, hacemos un corte de estación en toda la República Mexicana y regresamos con el maestro Ramos Estrada. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, tenemos múltiples comunicaciones, mensajes, todos ellos, por cierto, con un común denominador, felicitan la calidad de nuestros invitados en este espacio, entendiendo al Estado de Derecho, legalidad, seguridad jurídica, transparencia, democracia. Creo que ha sido un gran ejercicio y vamos a cerrar con broche de oro con el maestro Óscar Ramos Estrada. Por cierto, veo ahí nuestra bandera nacional y también la bandera de nuestra querida UNAM. ¿Cómo está, maestro? Gusto en saludarle. El gusto es mío, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y muchos saludos a ti, a tu auditorio, y estamos a la orden. ¿Qué materias da, maestro?
Impartimos aquí en la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional las materias de Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2 y una materia que se ha dado en llamar Poderes de la Unión y Derechos Humanos. Entonces, son las materias que solemos dar aquí de manera regular. Oiga, maestro, los poderes de la Unión, los 3 poderes de la Unión, yo recuerdo cuando iniciaba un presidente de la República, ¿no? Y poder ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Usted imaginó en el 18 que un hombre titular del Ejecutivo pudiera tener, algunos dicen, control de los otros poderes? Estaba diseñado el texto constitucional para que hubiera equilibrios, pero cuando uno gana, pues así como la avalancha López Obradorista, pareciera que un hombre vuelve a controlar todo como pasaba en las épocas, yo le llamaría antidemocráticas de los 80, 70. ¿Qué opina? ¿Qué reflexión hace al respecto? Fíjate que es muy interesante, me viene a la mente aquello que decía Carlos Marx acerca del carácter cíclico de la historia y de cómo la historia a veces se nos presenta unas veces como tragedia y otras veces como farsa. Para no ir muy lejos, ahí está lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania y las comparaciones del presidente Vladimir Putin con aquel que fuera el Kaiser, ¿no? Allá en Alemania, pero trayéndolo a nuestra realidad. Yo creo que cuando todos pensaban que habíamos escapado de esos avatares de la historia en los cuales se habían terminado los tiempos de un hombre todopoderoso, ¿no? O de un partido todopoderoso, y la gente comenzaba, los analistas políticos y los académicos derramaban ríos de tinta pensando en gobiernos de coalición y se preparaban reformas y todo el mundo estaba muy entusiasmado. Entonces llega un señor a dar un manotazo en la mesa y les recuerda el carácter cíclico de la historia y les recuerda cómo efectivamente a través del carisma los líderes políticos son capaces de lograr situaciones que creíamos ya superadas, ¿no? El gran poder que tiene el Poder Ejecutivo y su titular hoy en día en nuestro país es un claro ejemplo de ello, ¿no? Maravilloso, muy bien. Yo no sabía que este personaje era el que había hablado del carácter cíclico de la historia. Lo había escuchado el concepto, pero no sabía, pues, quién lo había pronosticado e ideado, y nos alcanzó esa tesis. Maestro Ramos, usted es coautor de un libro que a mí me interesa mucho, que es La Administración Pública del Futuro, Retos y Perspectiva. Y esta administración pública que usted ve, ¿la ve menos burocrática? ¿La ve más profesional? ¿La ve menos corrupta? ¿La ve mejor de la que hoy tenemos? ¿O también el carácter cíclico de la historia? Vamos a regresar al pasado, vamos a regresar a lo que no nos gustaba. ¿Usted qué opina? ¿Qué dice el texto? Mira, Gustavo, yo creo que y justamente lo comentaba con mis alumnos la semana pasada, hablábamos acerca de la utopía, y les preguntaba yo qué era la utopía. Y recordando a Eduardo Galeano dice que la utopía es esa raya en el horizonte que nos sirve para caminar. Y yo les decía a mis alumnos que en cuestión de derecho, muchas veces las normas deben ser utópicas en el mejor de los sentidos. ¿A qué me refiero? Aquí deben servirnos como una guía para caminar hacia allá, como un ideal a alcanzar. La administración pública, me parece, hoy en día más que nunca, está impregnada de un deseo de respeto por los derechos humanos. Y en ese sentido, un marco imprescindible es el respeto por la legalidad y, consecuentemente, el respeto por el Estado de Derecho. Hoy en día comenzamos a hablar, y México cada día más, acerca del derecho a la buena administración, ¿no? Entonces, el derecho a una buena administración pública implica precisamente que nuestros servidores públicos entiendan como una brújula de su actuar, precisamente el acatamiento de la norma, ¿no? No como una excepción, sino como la regla a sus deberes. Entonces,
cada vez caminamos más hacia allá, pero lo cierto es que la naturaleza del ser humano y también las propias circunstancias que la vida nos presenta, muchas veces ponen en entredicho esta intención de poder respetar la norma a pie juntillas. ¿Por qué digo que las circunstancias de la vida? Te pongo un ejemplo. Hoy en día deberíamos estar hablando de, como lo hemos hecho desde hace unos años para acá, que, por ejemplo, en el tema de la contratación pública, deberíamos estar hablando que las licitaciones públicas son la regla general para las contrataciones. Claro. Sin embargo, aparte es lo que marca la ley, ¿no? Efectivamente, sin embargo, hay estadísticas que mencionan, por ejemplo, que en el primer semestre del año 2021, en plena pandemia, más del 80% de estas contrataciones se dieron por adjudicación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el discurso político solemos decir este acatamiento a la norma, lo evocamos, pero en el terreno de los hechos nos distanciamos de él, de tal suerte que no hay un convencimiento genuino por parte del servidor público por enmarcar sus acciones en este sentido. Esto sin desconocer, por supuesto, el tema de la emergencia que estábamos viviendo, ¿no? Claro. Sin embargo, me parece que aún así la cifra es sumamente alarmante y es posible, aún en un estado de emergencia, circunscribir la actuación del servidor público al Estado de Derecho y concretamente a la legalidad, ¿no? No puede ser nuestro pretexto. Oiga, maestro Ramos, y en este texto de la administración pública del futuro, se habla de la transparencia. ¿Usted cree que cada día están obligados, aparte lo marca la ley, pero están obligados el presidente municipal y su cabildo, el gobernador y su gabinete y sus directivos y el presidente con todo, y los órganos judiciales autónomos, la Cámara de Diputados, el Poder Judicial, a trabajar en esta pecera donde todos podamos observar cómo te gastas mi lana que yo aporté a través de mis impuestos? Sí, yo creo que uno de esos grandes de esos grandes pilares que hoy en día sostienen nuestra democracia, uno de ellos es sin duda alguna el respeto por los derechos humanos, y dentro de este discurso de los derechos humanos, la transparencia es una pieza clave para poder entender el modelo democrático que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día vivimos una época en la que al centro de todo se encuentra como protagonista el ciudadano y los derechos de ese ciudadano. Recuerdo, por ejemplo, una frase de Giovanni Sartori. Sartori dice que en una democracia el puesto más importante, el más importante es el del ciudadano, ¿no? En ese sentido, la transparencia es una especie de luz, ¿no?, que transparenta el actor público. ¿Por qué es importante poner y enfocar las baterías hacia el actor público? Porque sencillamente en medio se encuentran recursos públicos, recursos que provienen de ti, de mí y de todos aquellos que cumplen con sus responsabilidades, pero lo importante de esto es que eso sirve para garantizar los derechos de las personas, de tal suerte que si aceptamos que vivimos en un estado, en un modelo democrático constitucional de derecho, donde la pieza clave es el ciudadano y sus derechos como persona, entonces todo aquello que impacte esos derechos debe ser auditado y debe ser transparentado. Claro, muy bien. Pues doctor Ramos, ha cerrado usted, como ya lo pronosticaba, con broche de oro. Gracias por participar, ha sido un pócar de maestros universitarios de nuestra querida UNAM, especializados en Derecho, todos ellos con grados académicos muy, muy altos, y hemos cumplido con las audiencias. Gracias a nombre del auditorio del 34.2 Abierto Digital, y le mando un fuerte abrazo, doctor Ramos. Muchísimas gracias, Gustavo. Hasta luego. Gusto en saludarle. Y yo lo invito a que corra la voz. Este programa lo vamos a repetir el próximo lunes en punto de las 11 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. No lo olvide, nos encontramos el próximo sábado aquí en punto de las 10 en el 34.2 Abierto Digital. Un saludo a quien nos ve a través de Easy 135 de su aparato televisor. Yo soy Gustavo Rentería
y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, buenas tardes, noches.